Acá tenemos unos medallones de pollo de varias marcas. La verdad que me costó un poco conseguirlas. Y hoy vamos a hacer una comparativa de estos medallones de pollo. A ver cuál es más rico, cuál es más costoso. Por supuesto, también vamos a compararlas con una hecha por nosotros, con una pechuga o suprema de pollo. Para cocinarlo, yo acá tengo este hornito que es eléctrico. Como verán, se puede regular la temperatura, lo cual, ve, acá pongo azar, lo cual nos va a hacer más sencillo el tema de regular la temperatura. Claro que se puede hacer horno común, horno eléctrico, en cualquier cosa. Esto solamente a los efectos de poder visualizarlo mejor. La primera es Swift. Esta me costó 1.825 pesos, el paquete de 4 unidades. Esto también varía mucho la cantidad. Esto lo vamos a hacer por kilo, porque algunas tienen 320 gramos, otras 450, otras 300, otras no tienen la cantidad. Entonces lo vamos a hacer por kilo. Si el kilo de esto costaría 5.677, la verdad no es un precio muy alto. Esta es la hamburguesa. Debería pesar 80 gramos, pesa 82, está perfecto. Yo no creo que estas son precocidas. No creo que esto reduzca mucho. Esto es 16 minutos a 200 grados. 200 grados, bajamos, ponemos la función hornear, 200 grados. Esto va de 5 en 5, que así lo ponemos a 10. Esto hay que esperar que precaliente. Lo ponemos a 10 y a los 8 minutos lo damos vuelta y lo volvemos a poner para completar los 16 minutos. Estos medallones realmente tienen muchos aditivos. Me tuve que hacer un machete porque era demasiado. Carne de pollo, pan rallado, agua, huevo, aceite vegetal, almidón, harina de arroz, proteínas aisladas de soja, aromatizantes, saborizantes, antioxidantes, ácido ascórbico, estabilizantes, fosfato de sodio y contiene derivados de la soja, leche y huevos. Y esto está elaborado por Swift Argentina. Por si te interesan las calorías, cada 130 gramos este medallón tiene 350 calorías. Yo la dejé 15 minutos para poder llegar a la temperatura que nos indica. No es muy blandita, pero se corta bien. La verdad que se lo ve bien blanquito, parecen impecables, No las pesé porque la verdad que no perdió nada. Tiene sabor a pollo, pero tiene como algo, como si estuvieran aceitosas. La verdad que está rica, pero me sale como a pollo crudo, no sé cómo explicarlo. El siguiente es Congelados Ártico. La verdad esta marca no la conocía, pero buscando en las góndolas, porque tuve que recorrer varios supermercados, la encontré y la agarré. Esta dice que es 100% pechugas de pollo. Me costó 1.995 pesos y transformándolo en kilos 6.650. Esta pesa 300 gramos el paquete. Bueno, son parecidas a las otras. Pesan 78 gramos, perfecto ese peso. Y estas se cocinan
20 minutos, 10 minutos por lado, también esta a 180 grados. Ahí la ponemos, congelados árticos, 10 minutos por lado. Mientras tanto te digo lo que tiene: carne de pollo sin hueso, pan rallado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, almidón de maíz, proteínas de soja, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, nuez moscada, pimienta, estabilizantes, polifosfato de sodio, y contiene derivados de soja, leche, avena, pescado y huevo. No sé qué es todo eso. No apto, celíacos obviamente, y está elaborado por Congelados Árticos, que realmente no los conozco, son de Mar del Plata, y tiene 272 calorías cada 130 gramos. Bueno, ahí ya está, 20 minutos, 10 por lado, llegó a 80 grados la temperatura, bien ahí. Vamos a probar esto. Se achicó muy poquito, la verdad que muy poquito. Mucho más suave, muchísimo más suave que la anterior. Se nota que es carne, no está tan compactada como la Swiss, la que vimos primero. Es un poquito, me parece mejor, por lo menos no se siente tan apelmazado, tan como si fuera pollo crudo como la anterior, pero realmente no tiene gusto a nada. O sea, no es fea, pero es como si estuviéramos comiendo pan rallado con algo. No es fea, pero no sé. No sé, yo sé que el pollo no tiene gusto demasiado, pero se la ve más suave, eso tengo que decir. Tiene como mucho pan rallado, ves que hay una cantidad importante de pan rallado. Y pollo sí, es pollo, pero es como que le cuesta sentirse un poquitito el gusto. Vamos con los medallones Granja Tres Arroyos. Esta no dice cuántas unidades trae, pero el paquete pesa 450 gramos. Son más o menos todas similares en cuanto a diámetro y espesor, ¿no? Estas me costó 3.499 pesos, y si queremos transformarlo en kilos, costó 7.775. Ya empieza a subir considerablemente el precio por kilo. Esta se cocina 8 minutos de cada lado a 200 grados. Ya lo tenemos a 200 grados, mejor dicho, le ponemos 20 y descontamos. Esta por lo menos hace ruido cuando la pongo. Esta tiene carne de pollo, harina de trigo, agua, aceite de girasol, pan rallado, aislado de soja, harina de maíz, almidón de maíz, azúcar blanco, sal fina, aceite, paprika, pimientos blancos molidos, ajo en polvo, apio en polvo, estabilizantes, polifosfato de sodio, emulsionantes, colorantes, reguladores de acidez, bicarbonato de sodio. Dentro de poco va a venir con algún protector gástrico todas los medallones. Porofosfito de sodio, y contiene derivados de trigo, soja, leche y huevo. ¿Dije colorante? Bueno, si no lo dije, lleva. Y es elaborado por Granja Tres Arroyos y tiene 289 calorías cada 120 gramos. Capaz que por eso, no sé si vamos a ver esta, pero por ahí, como tiene tantos aditivos, capaz que por eso no se siente tanto el gusto al pollo así fresco como estamos acostumbrados. Miren esto.
se desarmó casi toda. Me va a dar miedo sacarla de acá. Ya prácticamente está lista, pero miren, bueno, por ahí es porque, no sé, el sistema, pero bueno, capaz que es mejor que sea así. No sé, yo les muestro lo que pasa. Esta la voy a sacar con cuidado, no la puedo sacar con esto. Ahí. Miren, se le fue casi todo el pan. Miren. Y no hice nada yo, era como estaba ahí. Por ahí es lo de menos y es muy rica. Y esta se desarma sola. Vamos a ver el sabor. Es lo mismo, ¿no? Créanme que se siente el sabor a todos los aditivos que tiene. Eso es lo que se siente. No se siente el gusto, es como si no hubiera pollo. Pero es... Miren, ¿ven? Sí, se nota, está suavecita. No la voy a comer más, por ahora. No salió grabado la otra parte, te la muestro de nuevo acá, fallas de error. Te decía que se salió todo el pan rallado, mirá cómo se sale solo. Realmente no sé qué tiene, esta no está bien pegado, pero mirá cómo se sale. Esta es la granja Tres Arroyos. Vamos con la próxima. Vamos con la anteúltima de esta serie, que es Granja del Sol. Medallones crocantes, y estos no son prefritos. También pesan 330 gramos, vienen 4 medallones. Esta Granja del Sol me costó 3.610 pesos, y si lo queremos transformar en kilos es 10.939, 40% menos de grasas. No son prefritos, todos iguales, no hay gran variedad en esto. Y estos son 16 minutos a 200 grados, y a los 10 minutos se da vuelta y se pone 6 minutos más. Tuve que limpiar todo porque la de Tres Arroyos había dejado todo el pan por ahí quemado. Granja del Sol, 86 gramos. Bien, pesa más de lo que dice. Llega hasta atrás. Los condimentos: pechuga de pollo, agua, almidón de trigo, concentrados proteicos de soja, sal, ajo, semillas de apio, aromatizantes, saborizantes, estabilizantes, polifosfato de potasio, polifosfato de sodio, rebozador, agua, pan rallado, aceite de girasol, harina de trigo, albúmina, huevo en polvo, sal, pimienta, espesantes, carboninetril, goma guar. Pero la goma guar es un espesante que yo estuve investigando porque no lo conocía, y puede llegar a ser útil para muchas cosas. Ya voy a hacer algo sobre eso. Contiene huevos, derivados de trigo, leche, soja y avena. Y está elaborado por Molinos Río de la Plata. Y tiene 260 calorías cada 130 gramos. Yo me pregunto, si pesa 86 gramos el medallón y tiene todo esto, ¿dónde está el pollo? Porque esto le pones 1 gramo de cada uno y ya tenés 30 gramos por lo menos. Bueno, vamos a ver
Bueno, ya llegó a la temperatura. Bueno, esta se me rompió un poquito, pero a mí, porque se me cayó. Vamos a ver esto cómo está. Esta es la Granja del Sol. A pesar de que el pan un poquitito, pero está más firme, ¿eh? Un poquito se sale. La carne está bien blanquita, pero tiene muchos conservantes. Todo pollo procesado, por supuesto. Como que le falta sal, pero debo decir que es lo más parecido al pollo que estamos acostumbrados. Pero no tiene sabor, no sé si es porque le falta sal. Se siente el gusto un poquitito, algo. Es como que se invade mucho el pan y lo de adentro, el pollo de adentro con todo lo que tiene es como que, no sé. Pero dentro de todo, hasta ahora es una de las mejores. Nos falta Paladini y las que hicimos, lo que vamos a hacer nosotros. Antes de empezar con la otra, ¿saben qué? Yo tengo las cosas en una heladera, en el refrigerador, en el congelador, para mantener el frío, y cuando termino uno lo voy a buscar. ¿Saben que la de recién Granja del Sol, si bien me quedó algo en la lengua, un sabor como metálico, no sé qué, horrible, no sé qué es lo que tiene, pero me quedó como en la punta de la lengua algo que no se me va y no sé qué es. Bueno, nuestro próximo medallón, que es Paladini. Este es uno que conseguí relleno. Por fin podemos probar algo de Paladini, porque vienen 2 unidades, solamente por eso. Porque estas 2 unidades, que pesan 170 gramos, me costó 2.016 pesos. Quiere decir que si vamos a tener 1 kilo de estas, nos va a salir 11.858 pesos. Esto es 200 grados, 12 minutos, 6 por lado. Así después. Estas son rellenas de jamón y queso. Todas bien parecidas. Estas Paladini, si mi cálculo no me falla, tendría que pesar 85, pesa 88, bravo. Bueno, ya empezó a correr el tiempo. Vamos con los ingredientes, que no sé si son tantos. Carne de pollo, agua, aceite, jamón cocido y queso, que es el relleno claramente, proteínas de soja, almidón, sal, cebolla en polvo, pimienta negra, huevo en polvo, antioxidantes, saborizantes, aromatizantes, huevos y derivados de trigo, soja y leche, como todas esas. Y está elaborado por Paladini y tiene 261 calorías cada 130 gramos. Bueno, hasta la Paladini. No se deformó, la verdad, no perdió peso, al contrario, que bajó 1 grado, muy poquito. Esta está rellena. Vamos a cortarla a lo largo. No me jodan, no me pueden decir que esto es un relleno. Mirá, ¿cuánto tiene? Es y a ver así. Miren, la corté en 4 a propósito. O sea, es, no sé, así de relleno. Un pedacito así, nada. Pero bueno, está bien.
Vamos a comer nada más que la parte del relleno. Bueno, por lo menos la parte del relleno es rica. Dentro de todo se deja comer. Pero el relleno tiene que ser un poquito más, no esto solo. Pero bueno, la verdad que bueno, sí, está rica, está rica. Yo creo que lo que le hace la diferencia es el relleno. Porque si yo como el pedacito de pollo solo como las otras, acá, porque todo alrededor no tiene nada de relleno, no es la peor. La verdad que está dentro de todo bien. Hay que ver el tema del relleno, ¿no? El relleno es otra cosa. Pero bueno, vamos con el siguiente paso. Acá tengo las dos supremas. Pesan 700 gramos para redondear. Lo voy a cortar en pedacitos. Está frío. Yo lo dejé enfriar un poco, así se procesa un poquito mejor. No muy grandes, no muy chicos. Si conseguís quien te los pica, lo haces picar. Tenemos la procesadora. Antes de condimentar, le voy a dar un poquito. Le voy a poner una cucharadita de pimienta negra, pimentón ahumado, un poquitito más, cebolla. Yo le voy a poner 2 porque le da un buen sabor, en escama es. Y le voy a poner un poquito de jengibre, que es como un poquitito alimonado. Sal, unas 2 cucharaditas. Una textura así es suficiente. Acá tengo los moldecitos que tengo yo, un papel separador. Estas no las voy a pesar, porque la verdad que como tienen distintos pesos todas, creo que no vale la pena. Vamos a hacerlas de un tamaño que nos guste y listo. Después vamos a sacar la cantidad en base a los kilos. Esta más o menos es la hamburguesa. Yo esto te muestro una, después sigo haciendo los demás. Vos fíjate, no le puse huevo, no le puse nada. Yo le pongo directamente el pan rallado. Porque el pollo es muy húmedo. Entonces el pan rallado queda muy buen pegado igual. Porque estas van precocidas. Si vos las querés guardar, hay que guardarlas así, precocidas. No conviene guardarlas crudas aunque las congeles. De hecho, las que venden, casi todas, son precocidas. La vamos a hacer una precocción. Probablemente no quede todo cocido el pollo adentro. Por eso después hay que hornearla. Pero lo que va a hacer ahora esto es sellar todo y que quede la hamburguesa bien definida, el medallón. Esto calcular aproximadamente 2 a 3 minutos por lado. El fuego no muy fuerte, porque si no se va a cocinar mucho el pan y no se va a alcanzar a cocinar nada el pollo. Y cuando lo querramos cocinar después, se va a quemar. ¿Ves? Mirá. Mira lo que es esto. Vamos a dar vuelta. Bueno, ahora voy a hacer otra alternativa.
porque ahí vimos que Paladini está rellena. Entonces vamos a rellenar una. Yo acá tengo un pedacito de queso cheddar. Como es muy grande, ocupa casi el mismo lugar, lo voy a cortar un poquito. Si lo podés cortar redondito, mucho mejor. Por supuesto, todos estos pedacitos los vamos a poner, ve que yo los estoy guardando, adentro de otros. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahí está, perfecto. Lo mismo, voy a poner un poquito. No mucho, porque si no va a ser una hamburguesa tremenda esta. Le voy a poner el queso. Este queso cheddar en realidad se derrite, pero no se expande. No es como otro tipo de quesos, el mozzarella o todo lo demás. Entonces no se va a salir para afuera. Por eso, de todas formas, hay que hacer un prefrito. Porque si no, si no está cocida cuando la pones en el horno, probablemente sí. Fíjate vos qué hamburguesón. Lo mismo, pan rallado, solo. Y nos vamos de nuevo al sartén. Por supuesto, esto lo haces todo junto. Yo porque quiero mostrarte para ponerlo en el sartén ahora mismo. Vos fijate que el fuego, el aceite, no llega hasta arriba de todo, llega más o menos hasta la mitad de la hamburguesa, del medallón. Eso es para que no agarre el queso directamente y no se derrita todo y salga para afuera. Igual no es un queso que se derrita y se vaya, es un queso que se ablanda. Entonces eso es lo que nos ayuda a que quede impresionantemente bien adentro. 2 minutos, 3 minutos por lado. Por supuesto, como dije antes, esto después hay que calentarlos en el horno. Fíjate cómo queda doradita, el queso adentro, sin problema. Y ya al cocinarlo queda bien sellado. Y ahí está. Todo esto me salieron con 2 supremas. Hice 4 hamburguesas comunes y hice 3 hamburguesas rellenas con queso. No tenía jamón, pero tenía queso. Que así ahora las voy a cocinar. Yo ya le calculé 20 minutos. Voy a poner una de estas rellena y una de estas comunes, que las vamos a probar. Bueno, esta vamos a probar primero se siente el ruidito, se siente. Qué importante que es cuando hay un ruidito, ¿no? Miren lo que es esto. Pollito, puro pollito, con condimentos.
poquito pan, el necesario. No. Es otra cosa. Me parecería que le falta un poquitito de sal, para ser honesto. Ahora sigo con esta, pero quiero que vean esta maravilla. Digo que es una maravilla porque yo ya lo hice otra vez antes. Nunca lo había hecho y lo quería probar. Y créanme, miren lo que es esto. Chequen esto, porque no lo van a poder creer. ¿Se acuerdan las de Paladini, no? Miren acá el queso de punta a punta que tiene, de punta a punta. Miren cómo chorrea. Miren lo que es esto. No, si yo le hubiera puesto de acá a acá nada más. Esto es un relleno. ¿Se chorreó por los costados? No se chorreó. ¿Se desbordó? No se desbordó. Por favor, chicos. ¿Ve? Y también ahí. También la voy a cortar así. Lo mismo. Casi hasta los bordes. De punta a punta. Yo sé que cuesta. Yo lo hice acá a modo informativo, pero cualquier hornito, cualquier horno, cualquier lado se puede hacer. No hace falta esto tampoco. Todos sabemos el tiempo más o menos de cocción del pollo. Pero es otra cosa totalmente distinta. Por favor, si te gustó el video, ya sabes, te pido siempre que te suscribas. Es muy importante para mí, muy importante para poder seguir haciendo este tipo de videos y otros también. Que así realmente agradezco tu apoyo. Hubo mucha gente que se suscribió estos últimos días y estoy pero muy honrado por ese tema. Y lo que me hace esforzarme para tratar de hacer cada día videos un poquitito mejor. No sé si lo logro, pero que lo intento, juro que lo intento. Sigo con esto y nos vemos en el próximo video. ¿Cómo hace el de TikTok? ¿Así? Bueno.